Muy buenas tardes, mi nombre es Diego Alonso Becerra Argüelles y voy a hablar sobre la obsesión como el detonante de la locura en El gato negro y El corazón delator, siguiendo la línea de indagación de la identidad. Empiezo con una cita. Ser capaz de olvidar es la base de la cordura. Recordar incesantemente conduce a la obsesión y a la locura. Jack London, 1902. Ahora, la obsesión, según la RAE, es una idea fija o recurrente que condiciona una determinada actitud. Ahora, cabe decir o cabe mencionar que la obsesión no siempre tiene una connotación negativa. De hecho, puede ser vista como la pasión, que por ejemplo a un deportista lo lleva a mejorarse constantemente a través del entrenamiento. O a un artista, por ejemplo, que estará constantemente practicando sus técnicas o mejorando su arte en general. Sin embargo, en los cuentos del Corazón delator y el Gato Negro, esto no podría estar más alejado. Aquí, de hecho, es totalmente lo contrario. La obsesión es aquello que los lleva a cometer actos atroces, de convertirlos en personajes relativamente normales, a seres dispuestos a matar y asesinar, a hacer cualquier cosa con tal de cometer esos objetivos que están constantemente en sus cabezas. En este ensayo yo voy a analizar minuciosamente el uso de la obsesión como leitmotiv a través de los cuentos. ¿Y por qué es un leitmotiv o por qué puede ser analizado como un leitmotiv? Debido a que es visto como ese componente que los lleva a la locura todo el tiempo. Ese componente que está constantemente presente a través de los dos cuentos. Ahora, ¿cómo voy a analizar esto? Primero, número uno, voy a analizar cómo inició la locura a causa de la obsesión. Número dos, cómo se va distorsionando la percepción debido a los impulsos obsesivos. Cómo lo que estos narradores ven y cómo cuentan la historia cambia debido a que están demasiado concentrados en la obsesión. Ya han sido distorsionadas sus percepciones morales y en sí sus percepciones generales. Y tres, cómo se pueden ver reflejadas enfermedades mentales reales en los cuentos de El corazón delator y El gato negro. Ahora, también quiero hablar del libro y Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe fue un proficiente escritor de la narrativa gótica, con su obra más famosa siendo El Cuervo, escrito más bien publicado en 1845. También fue considerado como un pionero o un gran contributor al género gótico, que está normalmente caracterizado por utilizar recursos oscuros en sus textos como espacios antiguos o personajes inundados por personalidades enigmáticas, según Lecouret. El gato negro, publicado en el año 1843, es contado desde la perspectiva del narrador, que es considerado homodiegético protagonista, ya que nos cuenta la cordura, o más bien la historia desde su propia perspectiva, sobre cómo fue perdiendo la cordura gradualmente a través de de la obra debido a su obsesión con su gato Plutón, convirtiéndolo desde un hombre conocido generalmente por su bondad y su generosidad a un hombre dispuesto a asesinar a su esposa incluso simplemente para deshacerse de su gato. Un hombre con un objetivo, una obsesión, vaya. Y en otra parte está la obra del Corazón delator, también publicado en el año 1843. En esta obra también sigue más o menos la misma fórmula. Sigue la narración de un hombre cuyo objetivo es el de asesinar a un anciano debido a que uno de sus ojos asemeja a un buitre, lo cual causa un pánico, horror casi al nivel instintivo dentro del narrador. Ahora, el cuento del gato negro primeramente inicia su desarrollo o la chispa de la obsesión se detona después de haber atacado a su gato Plutón por primera vez durante un estado de intoxicación. O sea que el narrador atacó al gato y este lo arañó, haciendo que el narrador lo atacara de nuevo sacándolo un ojo de su órbita. Y esto empezó otra vez el ciclo de perversión y obsesión que estaría constantemente recurrente a través de de toda la obra, vaya. La historia del Corazón delator sigue también la misma fórmula, solo que con el uso de diferentes personajes y ambientes.
En esta historia, el personaje o narrador principal desarrolla su obsesión debido al ojo del anciano al que ayudaba. El ojo de este anciano asemejaba a un buitre y esto ponía totalmente nervioso al narrador. Le provocaba pavor, pánico que realmente no es explicado, más simplemente es un sentimiento que nace de del narrador. Y cito, cada vez que este ojo fijaba en mí su mirada, se me helaba la sangre en las venas. Y lentamente, por grados, comenzó a germinar en mí la idea de arrancar la vida al viejo, a fin de librarme para siempre de aquel ojo que me molestaba. Poe, 1814. De hecho, antes nunca había visto una mal situación entre el narrador y el anciano. De hecho, la, la relación entre el narrador y el anciano, antes de que el narrador se diera cuenta del ojo del anciano, era relativamente de amabilidad y una relación de respeto. Lo que causó este cambio tan drástico de personalidad de un hombre generoso o amable, una relación amable entre el narrador y el anciano, fue la obsesión, vaya, la obsesión por el ojo del anciano, que perduraría también a través de toda la obra. Y después su único pensamiento, después de haberse percatado del ojo del anciano, sería el de asesinar y deshacerse de aquello que a él le disgustaba, de aquello que le aterraba, de su temor instintivo. La obsesión de los narradores o personajes principales también sirve para mejorar considerablemente la trama misteriosa que Edgar Allan Poe le quiere dar a sus cuentos. En El gato negro es contada desde los ojos de aquel narrador que ha caído víctima de la obsesión, por lo que es normal que, después de todo, como se está contando desde los ojos del narrador, y el narrador tomó parte de la historia, este podría exagerar las cosas o haber visto cosas que no fueron ciertas, ya que no es visto desde un punto de vista objetivo. Por ejemplo, el segundo gato que el narrador consigue no tiene un ojo, y en condiciones normales uno podría pensar que esto fue una razón de la coincidencia o que fue mera probabilidad o casualidad, ya que el primer gato asesinado por el narrador tampoco tenía un ojo. Sin embargo, el narrador lo atribuye a lo místico, casi a lo espiritual. El narrador lo atribuye a que la esencia del primer gato lo estaba persiguiendo. Otro ejemplo sería otra característica que tenía el segundo gato del narrador, una mancha blanca en su pecho. Y cito, presentaba la forma de un objeto que me estremezco solo al nombrarlo, la imagen de una orca. El narrador veía una orca, y esto podría ser debido a que el primer gato lo asesinó de la misma manera. Lo colgó y lo ahorcó. Básicamente, lo asesinó a sangre fría. Ahora, en ambas historias, el, el del gato negro y el corazón del ator, la perspectiva o moral de los narradores también fue distorsionada, llegando al punto de que al cometer acciones atroces o negativas, realmente no se inmutaban. En el gato negro, un principal ejemplo podría ser en el momento en el que el narrador entierra un hacha en la cabeza de su esposa y ve al segundo gato escapar. Ahí el segundo momento, ahí el narrador, lo único que podía sentir era un sentimiento de satisfacción. No sentía remordimiento alguno por haber asesinado a su esposa. Y cito, la justicia estaba plenamente satisfecha y se preparaba a marchar. Era tanta la alegría de mi corazón que no podía contenerla. Poe, 2017. Ya que estaba tan concentrado en el odio hacia el gato que ni siquiera se inmutó ante sus acciones. Esto también pasa en el libro del corazón del ator. Después de que el narrador asesinara al anciano, no sintió temor alguno o culpa. Vaya, solo sintió satisfacción. Sintió que de el peso de haberlo asesinado o el peso de el temor al ojo se había desvanecido instantáneamente. Así es como se distorsiona
básicamente gradualmente a través de la historia el sentido de moral de los narradores. Ahora, en las historias también se refleja un trastorno real llamado trastorno obsesivo compulsivo, que se caracteriza por un patrón de pensamientos y miedos no deseados que provocan comportamientos repetitivos o compulsiones. Esas compulsiones también pueden estar caracterizadas por tener comportamientos agresivos. Y esto realmente se puede notar demasiado en los libros del Gato Negro y El Corazón de la Torre. Constantemente tenían un comportamiento agresivo, incluso llegando al punto del asesinato, tal vez más exagerado que como se presentaría en la realidad, pero aún así se presentaba la agresividad, lo cual sería una reflexión, digo, sí, algo así como una reflexión del trastorno real. En fin, al final puedo concluir el valor de algo tan vil como la obsesión, como elemento literario, cómo se puede utilizar y cómo la obsesión realmente puede trastornar a la gente, o cómo la obsesión más bien pudo trastornar a los narradores, llevándolos a la locura, a la obsesión, cómo la obsesión en sí fue el detonante de estos comportamientos. Muchas gracias.